Muy buenos días para todos. Yo soy el capitán de navío Juan Carlos Roa Cubaque, capitán de puerto de Cartagena. Me corresponde hablarles sobre la problemática de la ocupación indebida de bienes de uso público en el litoral. Para hablar de la problemática de los bienes de uso público en el litoral es necesario saber cuáles son los bienes de uso público en el litoral. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificarlos. Sigue. Los bienes de uso público en el litoral están definidos en la ley. Artículo 166 del decreto ley 2324 del 84. Y son tres: aguas marítimas, playas marítimas y los terrenos de bajamar. Y aquí hay que hacer una distinción grande. Las aguas son fáciles de identificar. No es necesario ser científico para saber dónde está el agua, ni hasta dónde llega el agua. Pero en el caso de las playas marítimas y los terrenos de bajamar, ahí sí hay una problemática, porque no todo el mundo sabe desde dónde y hasta dónde llega. Y es una definición bien importante porque define el sitio en donde el bien público es susceptible de ser propiedad privada. Entonces debe haber una línea o algo que determine claramente en dónde termina el bien de uso público y en dónde empieza lo privado o lo susceptible de ser propiedad privada. Entonces, no me voy a referir mucho al tema de las aguas marítimas porque sabemos dónde están, pero sí al concepto de playa marítima y terrenos de bajamar. Siguiente. Entonces, tenemos que empezar por las playas marítimas. En la diapositiva está la definición de playa marítima. Entonces, empezamos a mirarla despacito. A algunos no les gusta mucho esta definición, pero esta es la definición que hay en la ley y es lo que tenemos que cumplir en Colombia. Playa marítima. Zona de material no consolidado, y ahí empieza como a complicarse un poquito el tema. Zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de más baja marea, es decir, desde la zona donde está el mar hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material. Marcado cambio en el material. Forma fisiográfica, y empieza a complicarse un poquito más el tema. ¿Qué es una forma fisiográfica? O hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente. Línea de vegetación permanente, ¿qué es eso? Lo vamos a ver. Usualmente el límite efectivo de las olas de temporal. Pero finalmente, siguiente, lo que estamos buscando es definir no la línea que está en contacto con el agua, sino la línea que está en tierra. Es decir, cuál es el límite interno de la playa. Hasta dónde llega lo público y desde dónde empieza lo que es susceptible de ser propiedad privada. Básicamente hace la distinción de qué es material consolidado y qué es material no consolidado. Siguiente. Siga. Primero tenemos que, como la definición habla de la línea de más baja marea, hay que explicar que los terrenos que cubre la alta marea y que descubre cuando hay baja marea, esos terrenos se llaman zonas de bajamar. Y la playa empieza desde la línea de más baja marea, es decir, desde la línea inferior azul. Y aquí introduzco un concepto que es importantísimo, que es la jurisdicción de DIMAR, que son los famosos 50 metros de la jurisdicción de DIMAR. Y esos 50 metros creo que le han hecho un gran daño al país, porque la gente los confunde. Mi propósito ahorita es explicarles un poco lo que es el tema de los 50 metros. Siguiente. Volvemos a la definición de playa. El segundo elemento de la definición es la playa se extiende de la línea de más baja marea hasta el lugar donde se encuentra un marcado cambio fisiográfico. Ustedes ven en la foto, si toda la costa fuera así, pues el asunto sería muy sencillo, muy fácil, porque hay un cambio, hay un marcado cambio fisiográfico, hay una diferencia clara entre lo que es material consolidado, que es el arrecife, el acantilado que hay ahí, y la zona de playa. Es situado el límite de la playa con la línea roja. Vuelvo y repito, si fuera el asunto así sería muy sencillo, pero no toda la costa es así. Entonces, pero lo importante del tema es que, siguiente, entró a considerarse la forma fisiográfica. Entonces ya hay una disciplina, la geología o la geofísica, nos dice o nos habla de unas geoformas, unas formas físicas que sí tienen una definición científica en cualquier libro de geología o de ciencias. Entonces, les dejo esto en paréntesis. Sigue. El tercer elemento que habla la definición de playa es la línea de vegetación permanente. Si hay algún biólogo en la sala,
me entiende el hecho de que la vegetación puede ser cualquier cosa, pero este concepto de vegetación permanente, alguien se lo tuvo que haber inventado en alguna parte, pero esto, ¿qué es vegetación permanente? Lo que hemos interpretado nosotros es que se puede a través de la vegetación caracterizar una zona en el litoral. Es decir, los manglares, para poner un ejemplo de lo que hay en la zona costera, están claramente estratificados. Hay varias especies de mangle desde la zona donde está el agua hasta la zona donde está la tierra. Laguncularia resemosa, Rhizophyra mangle, Conocarpus erectus, una serie de especies de manglar que definen o caracterizan un área del litoral. ¿Cuál es la vegetación característica de la zona de playa? La uvita playa y la palma de coco, por decir algo. Entonces es otro elemento para poder caracterizar la zona de playa. Siga. El cuarto elemento es las olas de temporal. Y lo que quería el legislador cuando se inventó esta definición es darle a entender al hombre que nosotros tenemos un sitio en el cual interactuamos con una naturaleza y que tenemos que tener conciencia de ese riesgo asociado que viene con esa habitación en el litoral costero. No, el que vive al lado de un volcán, debajo de un volcán, al lado de un río o en la zona costera tiene que tener presente ese riesgo siempre. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Siguiente. Volvemos nuevamente al tema de las geoformas. Estas geoformas, unidades geomorfológicas asociadas al concepto de playa marítima, están claramente definidas en la literatura científica. Barra litoral, zonas de inundación, playón, cuerpo de dunas, plano aluvial, espiga, llanura de manglar y tómbolo. Cada una de estas definiciones está específicamente en cualquier libro de ciencias. Sigue. Mi propósito no es... Siga. Este es el ejemplo, y vamos a pasarlo muy rápidamente porque el tema no era volver a los expertos en esto, sino simplemente decirles que hay unas geoformas que identifican unos bienes de uso público en el litoral. Sigue. Barra litoral, zona de inundación, sigue. Sigue. El tómbolo, sigue. El playón, que se forma normalmente del tómbolo, sigue. Las dunas, que pueden ser vegetadas, pero son cuerpos de arena misma, eso es playa, sigue. Plano aluvial, todo eso es un bien de uso público en el litoral, sigue. Espiga o flecha litoral, tiene forma de flecha, sigue. Llanuras de manglar, esto inclusive es digno de protección por parte de la humanidad. Los corales, el manglar, la capa de ozono son zonas que son bien especiales porque son dignas de toda la protección de la humanidad, porque además tiene un valor ecosistémico muy grande. Esta es la cuna de los océanos y por lo mismo es un bien de uso público digno de preservar. Sigue. Terrenos de bajamar. ¿Cuáles son los terrenos de bajamar? Los que se cubren en marea máxima, marea alta, y se descubren en marea baja. Sigue. En el Pacífico es algo crítico, Pacífico colombiano, porque la variación es de 4,5 metros. En el Caribe la variación es muy pequeña, pero también existen terrenos de bajamar. Es decir, zonas que se descubren cuando la marea baja. Y eso lo podemos ver aquí en Cartagena cuando hay marea alta, que se inunda prácticamente buena parte de la zona costera. Miren la foto, esto es en el Pacífico, sigue. Cubierto y descubierto, sigue. Sigue. La línea de más alta marea. Esta línea no es fácilmente definible por el ojo humano. Es necesario hacer un estudio y para eso tenemos los centros de investigaciones tanto en el Caribe, el CIOH, como el CCCP, Centro de Investigaciones Hidrográficas del Pacífico, que definen cuál es la altura de la marea, que tiene varios componentes, no solamente la atracción de los astros, de la luna y las estrellas, sino además una componente meteorológica. Y por eso es importante que lo defina una entidad técnica como los centros de investigación. Siga. La jurisdicción de DIMAR. ¿Cuál es la jurisdicción de DIMAR? Primero, incluye la totalidad de los bienes de uso público en el litoral. La totalidad de los bienes de uso público en el litoral quiere decir que incluye las playas, las aguas marítimas y las zonas de bajamar. Lo vimos en la segunda diapositiva. Pero además incluye desde la línea de más alta marea hasta 50 metros más adentro del continente. Y aquí es donde se incorpora el concepto de los 50 metros y lo voy a explicar en 3 ejemplos. Solamente es posible hacer 3 ejemplos muy gráficamente. Sigue. El primer ejemplo, sigue. He pintado, esto es en Capurganá, Urabá antioqueño. He pintado en la línea amarilla, como la línea de más alta marea, sigue.
Aquí se verifica un marcado cambio en el material, es decir, si ustedes ven es una colina, una montaña al lado de la playa, hay un marcado cambio fisiográfico. Luego, si la costa fuera así sería muy fácil, es decir, hasta dónde es la línea de playa. Pero aquí no estamos definiendo, el marcado cambio fisiográfico define hasta dónde llega el bien de uso público, pero la jurisdicción de DIMAR es otra cosa. ¿Qué dice la jurisdicción? Incluye la totalidad de los bienes de uso público, en este caso la playa marítima, lo que está entre la línea amarilla y la línea roja, pero además 50 metros más adentro, sigue. 50 metros más adentro es donde está pintado la flecha, sigue, y llega hasta ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre las dos líneas rojas? Es una zona que es consolidada, es susceptible de ser propiedad privada y está menos de 50 metros de la línea de más alta marea. Es decir, yo puedo tener propiedad dentro de las dos líneas rojas, pero no entre la línea amarilla y la línea roja. La única figura que aplica entre la línea amarilla y la línea roja es la concesión, porque es un bien de uso público. Y este es el primer caso. El primer caso es donde la jurisdicción de DIMAR incluye bienes que no son de uso público, son susceptibles de ser propiedad privada. Este es el primer caso. Siguiente. Aquí lo que se aplica es el permiso de construcción, que en este momento los dan las curadurías. Sigue. El segundo caso, esto es en Tumaco. Sigue. He pintado la línea de más baja marea en la línea, sigue. Los 50 metros, y fíjense que esta playa es una playa grande, porque la ley no dice que las playas tengan que tener 50, 100 o 150 metros. La ley dice, las playas son bienes de uso público, y en este caso la playa mide casi 300 metros en su zona más amplia. Entonces, la jurisdicción, en este caso de DIMAR, no incluye solamente los famosos 50 metros, sino que además incluye todo el bien de uso público, toda la playa. Sigue. El marcado cambio fisiográfico se da en donde está la línea roja. Ahí, la diferencia de la playa, que es material no consolidado, y la zona verde es una zona consolidada. Entonces, esa zona es susceptible de ser propiedad privada. Pero lo de abajo es bien de uso público, playa marítima. Sigue. Todo eso es bien de uso público. No hay diferencia entre el sitio donde dice bienes de uso público con el otro. Todo eso es bien de uso público y en este caso no aplican los 50 metros. Yo no puedo decir que los primeros 50 metros son de DIMAR porque todo el bien de uso público que es playa marítima es de DIMAR, es bien de uso público. Sigue. En el tercer caso, esto es en el Atlántico, Castillo de Salgar. En este caso, ¿dónde está la playa aquí? No hay playa, o yo por lo menos no me bajaría a bañar ahí a esa zona. Eso es un acantilado. Y como no hay playa, no hay bien de uso público, excepto que el agua marítima que llega al borde del acantilado. En este caso, la jurisdicción de DIMAR se extiende desde la línea de más alta marea, pintada en negro, pronto voy a pintarla en otro colorcito, 50 metros hacia adentro, ahí está, y la línea roja determina la jurisdicción de DIMAR. Y en este caso no existe bien de uso público diferente del agua marítima, no hay ni playa marítima y la zona de bajamar está pegada prácticamente al agua. Entonces realmente es imperceptible, porque sí hay una zona de bajamar, pero es muy pequeña, son 40, 50 centímetros, porque hay un acantilado fuerte. Estos son los tres ejemplos que define cuál es la jurisdicción de DIMAR. Siguiente. Vamos a ir ahora al tema legal, porque es importante entender que todo esto es técnico, pero al mismo tiempo es legal. Todo tiene un fundamento en las cosas. Los bienes de uso público, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Pero además, en el Código Civil, que también es bien antiguo, mucho antes del 84, que fue la promulgación del decreto 2324, también se hablaba de la prohibición de construcción sobre bienes de uso público en el litoral. Y además dice que los permisos que se otorguen sobre estos bienes no confieren título a los particulares, es decir, siguen siendo bienes de uso público. Siguiente. El decreto ley 2324, ¿ya? ¿Un minuto? Bueno. Sigue. Sigue. Aquí hay algo interesante porque lo que se trata es de la restitución de los bienes de uso público. Entonces, yo me refiero al instrumento más eficaz que creo que existe en una sociedad, que es el Código Nacional de Policía. ¿Por qué es eficaz? Porque ataca estas
contravenciones, no son delitos, sino son acciones que perjudican el interés público. Y resulta que a la policía le corresponde prevenir la ocupación de los bienes de uso público. Sigue. Sin embargo, cuando ya se trata de ocupaciones, le corresponde al alcalde hacer esa restitución, luego un proceso administrativo. Sigue. Existe también el Código Penal. Aquí hay un tipo penal anterior. Este tipo penal tiene varios verbos rectores que hablan de la urbanización ilegal. No quiero ni siquiera preguntar cuántos sindicados o presos hay por esta conducta. Realmente son, si no pocos, creo que ninguno. Siga. Y a los funcionarios públicos que también participen con su omisión en este tipo de conductas también hay cárcel. Sigue. 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 Además, hay un tema de daño en los recursos naturales. Hay un tipo penal que dice que el que dañe estos recursos por ser una zona de preservación ambiental y ecológica tiene una pena privativa de la libertad. Sigue. Pero además, a las Fuerzas Armadas también nos corresponde una obligación. Esto está en la ley. La Armada Nacional tiene a cargo el ejercicio de las funciones y control de vigilancia de los mares. Sigue. Y hay, a falta de ley, hay una jurisprudencia que establece para cuando la ley no lo determina ciertas situaciones. Aquí está, la presentación queda disponible para que verifiquemos cada una de estas jurisprudencia de la Corte que nos dice muchísimo acerca del sentido de la protección de los bienes de uso público. Hay, por ejemplo, una sentencia de la Corte Constitucional que establece que los únicos títulos traslaticios de dominio válidos para el tema de los bienes de uso público son aquellos que fueron promulgados antes de 1873, que fue la fecha en que se promulgó el primer Código Fiscal. Entonces, esta jurisprudencia es también una fuente de derecho bien importante que utilizamos las autoridades para definir este tema. Sigue. Sigue. Y esto, algunos casos, sigue, pero vamos a presentarlos muy rápidamente. Son fotos de lo que está pasando en el Caribe. Sigue. Esto es un caso que terminó en una sentencia de la Corte Constitucional, año 2004, sigue, donde un bien de uso público que era en una zona de manglar, a través de una autorización que dio Cardique, terminó construido unas caballerizas. Hoy, bueno, el año 2003, cuando tuvimos conocimiento de esto, este predio valía entre 3.000 y 4.000 millones de pesos porque está a 200 metros del anillo vial. Entonces, no se trata solamente de, como en el caso Pacífico, lo van a explicar, de ocupaciones que están hechas por desplazados o gente de estratos 1 y 2, sino realmente ejercicios de concierto para delinquir en algunos casos. Hay de todo para mostrar en la zona costera y de verdad que es bien interesante que todos sepamos esto. Siguiente. Los bienes de uso público en el Caribe, aquí tengo algunos datos, sigue. Y vamos a hacer desde La Guajira hacia acá, sigue. Esto es de indígenas de La Guajira, ocupando indebidamente, sigue. Sobre todo el litoral, sigue. En Camarones, que es contiguo a una zona de parques, en el Parque de los Flamencos, sigue. En Santa Marta, una zona que esto es del año 2005, y fíjate, esta es la zona de Pozos Colorados, inundable completamente, sigue. Y antes de y después de. Y la gravedad de esto es que luego estas personas que se sienten afectadas y que se van a inundar y que ese edificio seguramente va a tener afectaciones en su estructura, va a acudir a las instancias judiciales para que le preserven su patrimonio y su vida, y entonces se contraponen los derechos. Y entonces es ahí donde el Estado, y nos incluimos todos, terminamos respondiendo por este tipo de cosas. Sigue. Otro edificio en el mismo sector, sigue. En zona de manglar, zona de bajamar, zona inundable, sigue. Otros en el Magdalena, sigue, con licencias de construcción. Esto es más abajo y vamos bajando. Este en el Atlántico, en una flecha litoral que se llama Puerto Velero. Son varios kilómetros de playa que están utilizados y en este momento tienen cerca. En las líneas amarillas son cercas y ustedes ven las fotos de las cercas que están en ese lugar. Sigue. Lo están vendiendo por internet, uno consigue fácilmente las propuestas para la venta de estos bienes. Entonces no se trata, vuelvo y repito, de desplazados, sino gente de avivatos que vienen a ocupar bienes que son de todos los colombianos, porque todo esto es de todos los colombianos, por ser patrimonio de la nación. Sigue. En Bocatocino, obras
alcaldías y otras autoridades que permiten la construcción de obras sin el lleno de los requisitos y facilitan los procesos erosivos o acresivos y afectan la dinámica normal, natural de esta zona. Siga. Esto es aquí en Cartagena. Yo no voy a referirme a los casos de Cartagena porque como soy primera instancia no me puedo referir a ninguno, pero muy rápidamente lo que está pasando. Si vemos, esta fue una foto tomada en helicóptero, vemos esta isla, esto es el anillo vial, al frente de la boquilla, aquí la Ciénaga de la Virgen, y ya vemos que hay construcciones a la margen derecha y construcciones en la zona manglárica. Entonces aquí en Cartagena dicen que dependiendo del lugar por donde pase la carretera, unos son invasores y otros son inversionistas. Sigue. Más zonas de ocupación en la zona de aquí de Cartagena, sigue. Esto es en La Boquilla, sigue. Esto es en Coveñas, esto es la Ciénaga de la Caimanera. Y aquí vemos algo interesante y es la casa, esta casa de acá. Esa casa, fíjense el patio. Es un patio que tiene una cerca que no es cerca, es cemento. Es un muro. Y si se fijan qué es lo que hay dentro del muro, se dan cuenta que es agua. Entonces, la clara intención de ese particular en apropiarse de ese bien que es de todos los colombianos y que además es ambientalmente protegido porque se trata de un humedal costero, una zona de ciénaga. Entonces, hay la afectación en todos los ámbitos, en el administrativo, en el judicial, hay urbanización ilegal, hay daño ambiental, hay una clara afectación a todos los colombianos y no pasa nada. Sigue. Más en el Golfo Morrosquillo, sigue. Sigue el Golfo Morrosquillo, otros edificios, sigue. Pescadores, porque no se trata tampoco, o sea, hay que ser justos, no es solamente, hay de todo, hay invasores de todos tipos. Este es un resumen del Caribe colombiano con las ocupaciones y las restituciones efectuadas por solicitud de las capitanías de puertos, sigue. Y lo que tenemos para atacar el tema, que es un comité interinstitucional, sigue. Ya estamos terminando. Por último, esta reflexión, esta no es ley, esta es de la Biblia, que es el documento creo que más antiguo del hombre, el más sabio, y Mateo 7, 24, 27. El que me oye estas palabras y la pone en práctica es un hombre prudente, que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Arena, no dice playa, arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Este problema no es un problema de DIMAR, es un problema de soberanía nacional. Sigue. A la naturaleza se le vence obedeciéndola. Eso lo dijo Francis Bacon. Vuelvo y repito, este es un problema de soberanía nacional. Hace 27 años juré ante la patria defender la soberanía nacional. La soberanía nacional no es solo en los exteriores, está aquí en el territorio colombiano, en las zonas litorales, en el agua marítima, en las zonas de bajamar, en las playas, y hay que preservarla, y es un compromiso, y debe ser un compromiso de todos.